Hay personas que se acuestan a dormir y en lugar de descansar, su mente empieza a repasar todo lo que pasó durante el día. Lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que alguien más quiso decir con esa frase que sonó extraña, lo que podría pasar mañana, lo que debieron hacer diferente hace 3 años. Y eso es justo lo que vamos a entender hoy en Mindara Code, el canal donde unimos psicología y neurociencia para explicar por qué hacemos lo que hacemos. Porque pensar demasiado no es simplemente un mal hábito que se corrige con fuerza de voluntad. Tiene una explicación biológica, psicológica e histórica muy concreta. Y si te quedas hasta el final, vas a entender no solo por qué pasa, sino por qué para estas personas, literalmente, no pueden parar. Empecemos por definir de qué estamos hablando, porque pensar demasiado suena vago, como si fuera simplemente cuestión de cantidad. Pero la psicología tiene un término mucho más preciso: rumiación, del latín ruminar, que literalmente significa masticar repetidamente, como hacen los animales, que procesan la misma comida varias veces antes de digerirla. Y eso es exactamente lo que hace la mente de una persona con overthinking. Toma el mismo pensamiento, la misma situación, el mismo miedo, y lo procesa una y otra vez, sin llegar nunca a un cierre real. No es reflexión, porque la reflexión avanza hacia una conclusión. La rumiación gira en círculos, repite sin resolver, y cada vuelta que da no trae más claridad, sino más angustia. La diferencia clave entre una persona que piensa mucho y una que rumia es esa. El análisis constructivo produce algo, una decisión, una comprensión, un plan. La rumiación produce más rumiación. Es como un auto con el motor encendido que no llega a ningún lado, consumiendo combustible emocional sin avanzar ni un centímetro. Y aquí está la pieza neurológica que lo explica todo. El cerebro humano tiene lo que los neurocientíficos llaman la red de modo por defecto. Una red neuronal que se activa precisamente cuando no estamos haciendo nada concreto, cuando la mente no está ocupada con una tarea externa y empieza a vagabundear por sí sola. Esta red incluye regiones como la corteza prefrontal medial y el giro cingulado posterior, y en condiciones normales, es la misma red que nos permite soñar despiertos, planificar el futuro o reflexionar sobre nosotros mismos. El problema aparece cuando esta red se vuelve hiperactiva y pierde su regulador natural, porque en ese caso, los pensamientos ya no fluyen libremente, se atoran, se repiten, se amplifican y entran en un ciclo que se alimenta a sí mismo. Simultáneamente, la amígdala, que es el centro emocional del cerebro encargado de detectar amenazas, interpreta cada pensamiento recurrente como una señal de peligro real, enviando alertas constantes que mantienen al cerebro en estado de vigilancia permanente, aunque no haya ninguna amenaza concreta frente a los ojos. El resultado es una mente que no puede apagarse porque biológicamente cree que todavía hay un problema sin resolver. Pero si el mecanismo es biológico, ¿por qué no todos lo experimentamos con la misma intensidad? Aquí entran varios factores que se combinan de formas distintas en cada persona. Primero, está la sensibilidad emocional innata. Algunas personas procesan las experiencias con mayor profundidad y detalle que otras, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero sí significa que hay más material disponible para que la mente trabaje. Y cuando algo sale mal o genera incertidumbre, hay más capas que procesar. Segundo, está el historial de experiencias. Las personas que crecieron en entornos impredecibles, donde había que estar siempre alerta para anticipar lo que podría pasar, suelen desarrollar una tendencia mayor a la rumiación como mecanismo de supervivencia aprendido. El cerebro aprendió que pensar en los escenarios posibles con anticipación era una forma de protegerse,
Y aunque ese entorno ya no exista, el patrón quedó grabado. Y tercero, está la intolerancia a la incertidumbre. Las personas que tienen mayor dificultad para tolerar, no saber, para dejar algo sin resolver, son significativamente más propensas al overthinking, porque la mente intenta compensar esa incomodidad generando más y más análisis, como si pensar lo suficiente fuera a producir certeza donde no la hay. La rumiación tiene dos direcciones principales, hacia el pasado y hacia el futuro, y cada una tiene su propia lógica psicológica. Cuando va hacia el pasado, se llama rumiación propiamente dicha. Revivir conversaciones, errores, momentos de vergüenza o conflictos no resueltos, preguntándose una y otra vez qué se podría haber hecho diferente. Hay algo casi hipnótico en esta dinámica, porque la mente cree que si analiza lo suficiente, encontrará la respuesta que le permita cerrar el episodio, pero como el pasado no puede cambiarse, esa respuesta nunca llega y el ciclo continúa. Cuando va hacia el futuro, se llama anticipación ansiosa. Imaginar escenarios negativos que podrían ocurrir, prepararse mentalmente para catástrofes que probablemente no van a pasar, ensayar conversaciones difíciles con decenas de variantes posibles. Esta forma tiene una lógica de protección aún más clara. Si ya lo pensé, si ya me preparé para lo peor, entonces no me tomará por sorpresa. Pero el costo emocional de vivir permanentemente en un futuro catastrófico imaginario es enorme, porque el cerebro no distingue claramente entre imaginar una amenaza y enfrentarla de verdad, y activa la misma respuesta de estrés en ambos casos. Y aquí hay algo que pocas veces se dice sobre el overthinking. Con el tiempo, muchas personas dejan de verlo como un problema y empiezan a verlo como una característica de su personalidad, incluso como algo positivo. Soy muy analítico. Pienso las cosas antes de actuar. No me dejo llevar por impulsos. Y aunque esas frases tienen algo de verdad, también funcionan como una manera de proteger el patrón, de no cuestionarlo, porque si el pensamiento excesivo forma parte de quién soy, entonces cambiarlo significaría cambiar algo esencial de mí mismo. La psicología cognitiva llama a esto fusión cognitiva, la tendencia a identificarse tan completamente con los propios pensamientos que se vuelve difícil observarlos desde afuera, distinguir entre estoy teniendo este pensamiento y esto es la realidad. Para alguien con overthinking crónico, sus pensamientos no se sienten como interpretaciones de la realidad, se sienten como la realidad misma, lo que hace aún más difícil interrumpirlos o cuestionarlos. Y las consecuencias de todo esto son concretas y medibles. A nivel físico, la rumiación crónica mantiene al cuerpo en un estado de alerta sostenida que con el tiempo se traduce en tensión muscular, problemas de sueño, fatiga acumulada y mayor vulnerabilidad al sistema inmunológico. A nivel emocional, está ampliamente documentado que la rumiación es uno de los factores de riesgo más consistentes, tanto para la depresión como para los trastornos de ansiedad, no como consecuencia de estos, sino como uno de sus principales mantenedores. La mente que no puede parar de pensar en lo negativo, termina construyendo una visión del mundo y de sí misma cada vez más oscura. Y a nivel cognitivo, hay una paradoja cruel. Las personas que más piensan, las que dedican más energía mental al análisis, suelen tomar peores decisiones cuando están en modo rumiación, porque el exceso de procesamiento no produce mayor claridad, sino mayor confusión, más variables, más escenarios, más dudas, hasta que cualquier decisión empieza a parecer igualmente arriesgada o igualmente mala. Pero aquí hay algo importante que pocas veces se incluye en estas conversaciones. El mismo mecanismo que genera rumiación, esa capacidad de procesar con mayor profundidad, de anticipar consecuencias, de ver matices donde otros ven solo blanco y negro, es también la base de algunas de las cualidades más valiosas que puede tener una persona. Las personas con tendencia al overthinking
suelen ser extraordinariamente empáticas, porque dedican mucha energía a imaginar cómo se sienten los demás, a anticipar el impacto de sus palabras y acciones. Suelen ser también muy creativas, porque su mente conecta ideas de formas inesperadas cuando está en modo de procesamiento profundo. Y suelen ser muy cuidadosas en sus decisiones importantes, precisamente porque no se conforman con la respuesta superficial. El problema no es la profundidad del pensamiento en sí misma. El problema es cuando ese mecanismo se activa sin control, en momentos donde no hay nada útil que resolver, y la mente sigue girando en vacío, consumiendo energía que podría usarse en otra cosa. La diferencia entre el overthinking como problema y como fortaleza está en si la persona tiene acceso a un interruptor, a la capacidad de elegir cuándo activar ese nivel de análisis y cuándo no. Y llegamos a la pregunta central de este video: ¿por qué no pueden parar? La respuesta más honesta es que, en muchos casos, el pensamiento excesivo no se detiene con fuerza de voluntad, porque no es un problema de voluntad. Es un patrón neurológico que se refuerza cada vez que se repite. Cada vuelta que da la rumiación fortalece esas rutas neuronales específicas, hasta que seguirlas se vuelve casi involuntario, como una autopista tan transitada que el cerebro la toma por defecto, aunque no sea el camino más útil. Lo que sí hace una diferencia real, según la evidencia, es aprender a observar el pensamiento sin identificarse completamente con él, lo que en psicología se llama defusión cognitiva, crear una pequeña distancia entre yo y mis pensamientos, suficiente para notar que están ahí sin dejarse arrastrar por ellos. También el mindfulness, que ha demostrado reducir la hiperactividad de la red de modo por defecto y mejorar la conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, permitiendo que el pensamiento sea más flexible y menos repetitivo. Y algo tan simple como el movimiento físico, que interrumpe el ciclo de rumiación de forma inmediata y consistente, porque el cuerpo en movimiento le da al cerebro un punto de anclaje en el presente que compite con el bucle de pensamientos. La mente que no puede parar no está rota, está, en muchos sentidos, funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar, solo que en un entorno moderno donde las amenazas ya no son físicas, sino sociales, emocionales e imaginarias, y ese sistema de alerta antiguo no sabe muy bien cómo apagarse solo. Entender eso no resuelve el problema de golpe, pero sí cambia la relación que se tiene con él, y a veces eso es exactamente el primer paso. Si mientras veías esto te reconociste en algo de lo que dijimos, déjale like a este video, suscríbete a Mindara Code y cuéntame en los comentarios, ¿en qué dirección va tu mente cuando no puedes parar? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro?